Hola, ¿qué tal? En este video de operaciones con matrices vamos a ver la multiplicación entre ellas y vamos a empezar diciendo que dos matrices A y B se dicen multiplicables si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B. Es decir, tenemos nuestras dos matrices, la matriz A y la matriz B. La matriz A va a ser de orden m por n, mientras que la matriz B va a ser de orden n por p. Y recordemos que en el orden teníamos que una matriz m por n, este era el orden de una matriz, y decíamos que m le correspondían a las filas y n le correspondían a las columnas. Entonces esto nos dice que dadas dos matrices A y B, las columnas de A, es decir n, coincide con el número de filas de B, es decir con n. Estos dos tienen que ser iguales para que digamos que nuestras dos matrices se pueden multiplicar. Ahora, ¿qué pasa cuando se pueden multiplicar? Ya que verificamos que el número de columnas de A coincide con el número de filas de B, nuestro nuevo orden va a estar dado por m por p. Bien, una vez que las multiplicamos, la multiplicación de la matriz A por la matriz B nos va a dar una nueva matriz C, como les había dicho, de orden m por p, es decir, el orden lo va a dar las filas de A y las columnas de B. Esta va a ser nuestra nueva matriz, una matriz CIJ con M, que va a ser el número de filas que tiene A, y P, que va a ser el número de columnas que tiene P. Aquí podemos ver que el elemento CIJ de la matriz producto se obtiene multiplicando cada elemento de la fila I de la matriz A por cada elemento de la columna J de la matriz B y sumándolos. Es así como se obtiene cada elemento de CIJ. Pero vamos a verlo con un ejemplo para que sea más claro. En este ejemplo tenemos dos matrices, la matriz A y la matriz B. Para empezar debemos checar el orden de ellas. El orden de la matriz A es de 2 por 2, ya que tiene dos filas y dos columnas. Y el orden de la matriz B es de 2 por 2, ya que también tiene dos filas y dos columnas. Una vez que checamos que el número de columnas de A es igual que el número de filas de B, es decir, 2 es igual a 2, podemos decir que estas dos matrices se pueden multiplicar y nuestro nuevo orden va a estar dado por el número de filas de A y el número de columnas de B, es decir, nuestro nuevo orden va a ser de 2 por 2 de la matriz producto. Ahora que ya sabemos que se pueden multiplicar y cuál es su nuevo orden, vamos a recordar cómo se multiplican las matrices. Aquí nos dice que el elemento C y J de la matriz producto, en este caso la matriz A por B, se obtiene multiplicando cada elemento de la fila I de la matriz A por cada elemento de la columna J de la matriz B. Es decir, nuestra matriz producto va a tener 4 espacios porque es una matriz de 2 por 2, por lo tanto tiene dos filas y tiene dos columnas. Y ya que sabemos su orden, vamos a empezar a multiplicar nuestras filas y nuestras columnas de cada una. Para empezar, dice que cada elemento de la fila I por cada elemento de la columna J de B. Entonces, el primer elemento de la fila 1 de A es 3. El primer elemento de la columna 1 de B es 2. Entonces esa es nuestra primera multiplicación. El segundo elemento de la fila 1 de A es 2. Y el segundo elemento de la columna 1 de B es 2. Por lo tanto, el elemento que va a estar posicionado aquí va a ser la multiplicación de 3 por 2 más 2 por 2, como se muestra en la siguiente forma. Para la segunda posición
que es la de aquí, vamos a tener lo siguiente. El primer elemento de la fila 1 de A va a estar multiplicado por el primer elemento de la columna 2 de B. A esto le vamos a sumar el segundo elemento de la fila 1 de A por el segundo elemento de la columna 2 de B, lo cual nos va a dar el resultado de esta posición como se muestra ahora. Para el tercer elemento vamos a multiplicar ahora la segunda fila de A, ya que ya recorrimos todos los elementos de su primera fila. El primer elemento de la fila 2 de A va a ir multiplicado por el primer elemento de la columna 1 de B. Y el segundo elemento de la fila 2 de A va a ir multiplicado por el segundo elemento de la columna 1 de B. Es decir, vamos a multiplicar 1 por 2 y a eso le vamos a sumar 5 por 2. Ahora, para nuestro último término de nuestra matriz, vamos a multiplicar el primer elemento de la segunda fila de A por el primer elemento de la segunda columna de B. Y a esto le vamos a sumar el segundo elemento de la segunda fila de A por el segundo elemento de la segunda columna de B, lo cual nos va a dar una multiplicación de 1 por 2 más 5 por 3. Al finalizar la multiplicación de renglones por columnas o filas por columnas, vamos a realizar solamente las operaciones, es decir, 3 por 2, 6, más 2 por 2, 4, y así en cada una de las posiciones, lo que nos da la siguiente matriz. Y finalmente lo único que hacemos es las sumas correspondientes. Entonces, al realizar la multiplicación de filas por columnas, obtenemos que nuestra matriz A por B es igual a nuestra matriz con elementos 10, 12, 12 y 17. Ahora, para que quede este tema un poquito más claro, vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo, como verán, nuestras matrices ya no son cuadradas. En el ejemplo anterior, ambas eran de orden 2 por 2. Entonces sabíamos que las columnas de A iban a ser iguales a las filas de B. Pero en este caso, los órdenes son diferentes. Propongamos esta como nuestra matriz A y esta como nuestra matriz B. Y tenemos los órdenes de cada uno. El orden de A, tenemos 1, 2, 3 filas, es de 3 por 1, 2 columnas, por 2. Mientras que el orden de B lo tenemos dado por 1, 2 filas y 1, 2, 3 columnas. Y ahora, si ponemos aquí los órdenes, tenemos 3 por 2 y aquí es 2 por 3. Entonces, checamos nuestro punto que nos dice si las matrices se pueden multiplicar o no, y es decir que las columnas de A son iguales a las filas de B. Y sí, 2 es igual a 2. Por lo tanto, estas matrices se pueden multiplicar. Y ahora, el orden de nuestra nueva matriz, ¿cuál va a ser? Va a estar dado por el número de filas de A y el número de columnas de B. Entonces, en este caso, nuestro nuevo orden sería una matriz de 3 por 3.
Vamos a empezar ahora a multiplicar nuestros renglones por columnas para que quede más claro cómo se multiplican. Para nuestro primer término, dijimos que son 9 términos, ya que es una matriz de 3 por 3. Vamos a multiplicar filas por columnas, es decir, el elemento 1 de la fila 1 por el elemento 1 de la columna 1, el elemento 2 de la fila 1 por el elemento 2, de la columna 1. Y eso nos va a dar nuestro primer término. Y así lo vamos a hacer para las siguientes dos posiciones. Elemento 1, primer elemento de columna 2, segundo elemento de la fila 1 por el segundo elemento de la columna 2. Y nos da el siguiente elemento. Ahora lo hacemos de nuevo. Para la tercera columna, el primer elemento de la fila 1 por el primer elemento de la columna 3, el segundo elemento de la fila 1 por el segundo elemento de la columna 3. Ahora nos pasamos a la fila 2. Ahora tenemos el primer elemento de la fila 2 por el primer elemento de la columna 1 y el segundo elemento de la fila 2 por el segundo elemento de la columna 1, lo que nos da 0 por 7 más 4 por 2. El siguiente va a ser el segundo elemento de la fila 2 por el primer elemento de la columna 2 y el segundo elemento de la fila 2 por el segundo elemento de la columna 2, lo que nos da 0 por 1 más 4 por menos 3. El último de la segunda fila, el primer elemento de la segunda fila por el primer elemento de la tercera columna y el segundo elemento de la segunda fila por el segundo elemento de la tercera columna, lo que nos va a dar 0 por 4 más 4 por 5. Y finalmente, para la tercera fila, vamos a tener la multiplicación de el primer término de la fila 3 por el primer término de la columna 1 y el segundo término de la fila 3 por el segundo término de la columna 1, lo que nos da 2 por 7 y menos 2 por 7 y 3 por 2. Para el penúltimo término vamos a tener el primer elemento de la fila 3 que va a multiplicar al primer elemento de la columna 2 y el segundo elemento de la fila 3 que va a multiplicar al segundo elemento de la columna 2, lo cual nos va a dar menos 2 por 1 más 3 por menos 3. Y finalmente vamos a tener el primer elemento de la tercera fila por el primer elemento de la tercera columna más el segundo elemento de la tercera fila por el segundo elemento de la tercera columna, lo que nos va a dar menos 2 por 4 más 3 por 5. Y así es como terminamos nuestras multiplicaciones de renglón por columna. Una vez que las tenemos hechas, lo único que tenemos que hacer es realizar cada una de las multiplicaciones y luego sumarlos. Es decir, multiplicar 1 por 7 que nos da 7, 6 por 2 que nos da 12 y así respectivamente en cada uno de los elementos, y al final solo sumamos nuestros resultados. Entonces, finalmente obtenemos la matriz de 3 por 3, como lo habíamos mencionado al principio, y esta es nuestra nueva matriz producto. Espero que hayan entendido bien, espero que haya podido explicarles de una manera adecuada. Y ahora, para que quede un poco más clara la parte de por qué checamos el orden de las matrices, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la matriz, a esta le vamos a llamar A y a esta le vamos a llamar B, y vamos a checar los órdenes de sus matrices. Tenemos el orden
de A y de B. Entonces podemos ver que el orden de A es de 2 filas por 3 columnas, mientras que el orden de B es de 2 filas por 2 columnas. Como ya habíamos dicho, para que nosotros podamos multiplicar la matriz, el número de filas, vamos a ponerles aquí el orden, 2 por 3 y 2 por 2. Para que nuestras matrices se puedan multiplicar, el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B. En este caso, 3 no es igual a 2. Por lo tanto, decimos que esta matriz no se puede multiplicar por la otra. ¿Pero por qué? Vamos a intentar multiplicarla. Supongamos que queremos sacar ese producto. Quedamos en que este es de orden 2 por 3 y este es de orden 2 por 2. Entonces esto nos diría que al final nos queda una matriz de 2 por 2. ¿Qué va a pasar? Que como estos no son iguales, sabemos que no se puede multiplicar. Y veamos claramente por qué. Vamos a tener 1 por 0 más 4 por 2. Y luego para multiplicar este menos 2 nos hace falta otro término aquí. Por lo tanto, el 2 no tenemos con qué multiplicarlo y ya no podemos realizar esa multiplicación. Lo mismo pasa con la parte de la segunda fila. Si nosotros multiplicamos 3 por 0 y luego 3 por 2, con el 4 nos quedamos cortos con referente a que nos falta un elemento con el cual multiplicar ese 4. Por lo tanto, si nosotros vemos que el número de columnas, es decir, las verticales de A, es diferente al número de filas de B, esta multiplicación no se puede realizar. Por lo tanto, si ves que tus filas son diferentes a tus columnas de la otra matriz, ya no hace falta que hagas ninguna otra operación y dices claramente que no se puede realizar. Esto es todo por el video de hoy. Gracias.